Backend y Frontend. Hola familia Sena, mi nombre es Eduardo Velasco y en el video del día de hoy vamos a ver las diferencias entre Backend y Frontend. Para poder adentrarnos en todo el tema de programación, debemos entender las diferencias entre los conceptos de Backend y de Frontend. Y para poder entender cómo funcionan, debemos entender también cómo funciona la transmisión de información desde un cliente a un servidor y desde un servidor hasta un cliente. Entonces, ¿qué entendemos como arquitectura cliente-servidor? Esta arquitectura consiste básicamente en que un cliente realiza peticiones a un programa o un servidor para que éste les dé respuesta. Básicamente es que nosotros como clientes usamos el buscador para hacer una petición o un requerimiento. Este servidor lo que hace es como revisar si yo tengo todos los permisos para acceder a esta información y obviamente si yo tengo la información, si yo tengo el permiso, voy a acceder a esa información. Eso es básicamente la arquitectura cliente-servidor. En esta arquitectura cliente-servidor, la computadora o el dispositivo de cada uno de los usuarios se va a llamar obviamente el cliente. Este cliente va a producir una demanda o va a producir una búsqueda de información a cualquiera de las computadoras que se encuentren en la web o en la red que van a proporcionarme la información. Estos computadores, como ya dijimos, se van a conocer como los servidores y van a responder a esta demanda o a esta pregunta que yo ya hice. Los clientes y los servidores están conectados en algún momento a una red local, pueden estar conectados a una red un poco más amplia como una empresa, una nación, o directamente están conectadas a todo lo que es la red global o lo que conocemos como Internet. Bajo este modelo, cada usuario tiene la libertad de obtener la información como quiera, como le plazca, buscando los servidores que le plazcan o las fuentes o como le quede mucho más sencillo, lo que le convenga obviamente al cliente para conseguir dicha información. Podemos encontrar también arquitecturas donde existen un solo servidor para muchos clientes, haciendo que los servidores sean estructuras que pues obviamente hacen todo el trabajo. Envían la información, reciben la información, hacen la transferencia de los datos, de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, encontramos unas arquitecturas donde se encuentran varios servidores para un solo cliente, o bueno, digámoslo así en general, para un solo cliente, donde se fusionan un montón de servidores para dar respuesta a la información solicitada o requerida por el usuario. Entonces hablamos de esos dos tipos de arquitecturas. Para entender un poco más este modelo, vamos a nombrar o a definir los conceptos que conforman esta arquitectura cliente-servidor. Son muy básicos, vamos a nombrarlos, vamos a nombrar obviamente como primero, vamos a nombrar a la red. La red es un conjunto de clientes y servidores y bases de datos, todos están unidos de una manera física o virtual, donde existen unos protocolos establecidos para la transmisión de información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros conocemos como la red. Está el cliente. El cliente, digamos que por concepto es el que hace referencia al que demanda el servicio, es decir, al que pide el servicio. Este cliente puede ser un ordenador, un grupo de ordenadores, una aplicación, en fin, o sea, el cliente puede ser muchos elementos o puede ser un solo elemento. En un momento, pues, como nombrábamos anteriormente, el cliente es el que hace la petición al servidor. Encontramos también entonces el servidor. El servidor hace referencia al que provee el servicio. Este servidor a su vez puede ser un ordenador o, como dijimos anteriormente, muchos ordenadores que recogen una información o comparten una información vía red, vía web, para que los clientes puedan encontrar obviamente la información que están buscando. Los acabamos de nombrar, hablamos de los protocolos. Los protocolos son un conjunto de normas o reglas o pasos establecidos que necesitan tanto clientes como servidores para que la información pueda pasar de uno a otro y viceversa. Entonces, tanto el cliente como los servidores necesitan una cantidad de reglas para que esa información se pueda leer o se pueda conseguir. Hablamos de la petición o del servicio. Entonces, este servicio es un conjunto de información que busca responder a una necesidad específica del cliente. Como decimos como decimos, digamos vulgarmente, es una búsqueda en la web.
pero digamos que puede ser otro tipo de información la que uno esté buscando directamente que no sea en la web. Puede ser, digamos, en un blog. Entonces, en un blog uno necesita buscar una palabra específica, entonces mi petición es buscar una palabra en un documento. Entonces, se generan un montón de acciones para uno poder buscar o solucionar esa petición. Por último, encontramos la base de datos, que pues básicamente son los bancos donde se almacena toda esta información, se clasifica, se categoriza y obviamente en el momento en que una persona va a hacer esa petición, al momento de buscar la información, pues en estas bases donde están almacenadas toda esta información clasificada y categorizada, pues obviamente va a ser mucho más sencillo llegar a esa información. Entonces, ¿qué podemos entender como backend y frontend? Podemos entender a grandes rasgos que la diferencia entre estos dos conceptos se basa en dividir las lógicas de las programaciones enfocadas hacia el servidor y hacia el cliente. Es decir, toda la programación backend va enfocada hacia el servidor y todo lo que es la programación frontend o todo lo que vemos directamente en las páginas es la comprendida orientada hacia el cliente final. Entonces, ¿cómo se conectan estas dos tecnologías? ¿Cómo conectamos el backend de la información con el frontend, que es toda la información visual que vemos? Existen, como ya habíamos hablado en algunos componentes o como hemos hablado en otros temas, existen unas APIs o frameworks que son las encargadas de programar estas funciones que permitirán adaptar los lenguajes del backend como los lenguajes del frontend. Recordemos que hay dos lenguajes o hay una cantidad de lenguajes que no trabajan siempre sobre los mismos sistemas. Entonces estas APIs o estos frameworks lo que hace es traducir esta información para que los software puedan interactuar en un mismo entorno cliente-servidor. Sí, es decir, que podemos tener una relación directa entre el front y el backend, independiente de los lenguajes o la tecnología. Entonces, ¿qué es el desarrollo frontend? El desarrollo frontend son todos los menús, todos los botones, todo el diseño gráfico, los colores, etcétera. Todo lo que podemos entender como la parte de desarrollo web que se dedica a construir y a diseñar todos los elementos con los que el cliente tendrá contacto. Decimos anteriormente que es la parte frontal de un sitio web, es decir, es la estructura del sitio, como son los colores, los fondos, los elementos, los tamaños, las animaciones, etcétera, todas las características que harán que estos elementos pues tomen forma y sean, digamos, bien vistos por el cliente. Entonces entendemos el frontend como esta parte de la página con la que el usuario interactúa. Es el código que directamente los navegadores como Chrome, Firefox o el mismo Safari en el iOS ejecutan para que el usuario pueda navegar dentro de sus páginas y pueda, digamos, encontrar la información que él necesita. A este tipo de programación se le denomina una aplicación cliente. ¿Qué quiere decir una aplicación cliente? Es que el mismo cliente o el mismo usuario es el que interactúa directamente o de forma directa con todas las páginas web. Cuando hablamos de un frontend o de un diseñador frontend, hablamos de una persona que se dedica tanto al diseño web como a las personas o programadores que hacen la lectura del código. Esto no significa que directamente no toquen el código, ya que muchos, digamos, requieren de conocimientos del lenguaje que ayudarán obviamente al conocimiento y al diseño de esta información. Pero digamos que muchos de estos frontend lo que hacen es lectura de código y lo que hacen es editar un poco las palabras de código. No tienen que tener un conocimiento muy profundo de los lenguajes de programación, sí un conocimiento básico porque hay muchas cosas que directamente pues como se dice, son básicas y pues si uno no tiene idea, directamente no va a saber qué hacer con un idioma. Entonces es importante tener ese conocimiento de los códigos. Dentro del área del front se trabaja también con lenguajes del lado del cliente. O sea, hablamos que siempre del lado del cliente y del lado del servidor. Entonces el frontend lo que trabaja son lenguajes del lado del servidor. Como hablamos anteriormente, la arquitectura cliente-servidor, existen unos lenguajes específicos que permiten trabajar obviamente con las APIs para que obviamente haya esa conexión cliente-servidor. Entre estos lenguajes y los más básicos tenemos el HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto, que es el que utiliza las etiquetas que estructuran todo el contenido de la página web. Es decir, el título, el H1, el P1, todas esas estructuras que organizan la web. Bueno, eso es lo que hablamos del HTML. Esa es como la organización, la primera organización que uno tiene en el momento de hablar de la creación de una página. Tenemos el lenguaje CSS
o la cascada, el Cascade Style Sheet, que es la hoja de estilo en cascada. Esta se encarga de los formatos y de un diseño un poco mejor de las páginas web. O sea, toma eso que se escribe en HTML y le genera una estructura y un estilo para verlo un poco mejor visible. Y por último, tenemos el JavaScript o el JavaScript, que se considera como el lenguaje de programación mejor, el más rápido y el más seguro para programar en general. Este JavaScript, como hablamos también de los lenguajes, es un idioma que está tanto al lado del servidor como al lado del cliente. Es un lenguaje que es muy amplio y se está trabajando mucho con este lenguaje en ambos sectores. Entonces podemos decir que es como el programa base para la creación de todas estas aplicaciones y se considera un lenguaje que puede traducirse en pues, diversos ambientes. Por otro lado, tenemos el backend. ¿Qué entendemos por backend? Entonces, mientras en el frontend entendemos que es la capa de programación ejecutada para el usuario, el backend es esta misma capa de información, pero que va a tener toda la información o los datos para que este frontend pueda servir y funcionar adecuadamente. Es la capa de acceso a todos los datos de una página, de una aplicación o de un dispositivo en general que hace que la lógica de esta página web funcione correctamente, pero obviamente sí que el usuario se dé cuenta. El backend determina que también se puede ejecutar una aplicación, qué tan buena es la experiencia del usuario. También tenemos que tener presentes las características y las experiencias de los usuarios al momento de poder construir una página web. Recordemos que es muy importante las experiencias de los usuarios, entonces tenemos que tener pendientes o tenemos que tener desde la creación del backend esa información presente para que no tengamos problemas en el futuro. Hablamos que estas herramientas que se utilizan por los editores de código compilan y ayudan a revisar errores. Proporcionan obviamente mucha más seguridad a los sitios y gestionan bases de datos que son las más importantes al momento de pensar en la creación de un sitio web. Entonces esos tres son como los pilares del backend: la seguridad, la revisión de errores y la gestión de bases de datos. Podemos concluir que las diferencias son evidentes entre el front y el backend, ya que el front podemos crear elementos para interactuar y visualizar, mientras que en la parte trasera o en el backend trabajamos la parte estructural de nuestro sitio. Unos construyen desde el aspecto visual y otros trabajan por dar seguridad y eficiencia al momento de navegar en la web. Lo verdaderamente importante en este tema es profundizar y conocer las diferencias para saber en qué lugar nos queremos ubicar. Conocer los diferentes lenguajes ayudarán a comprender y a comunicarnos en las diferentes fases en el momento de pensar entre los servidores y los clientes y entender cómo trabajar en conjunto para ambas tecnologías. Espero que te haya gustado el video. No dejes de continuar viendo otros videos de este programa. Mi nombre es Eduardo Velasco, acá me despido y hasta la próxima.